Vamos a continuar. Les tengo una buena noticia en este tiempo de discipulado. Hemos estado como Iglesia Renacimiento siguiendo el proyecto La Esperanza. Para aquellos que no están familiarizados con el proyecto La Esperanza, les voy a poner aquí en el chat el link para que ustedes puedan mirar en donde ustedes pueden entrar. Aquellos que tienen interés. Hemos pasado algunos meses estudiando este proyecto Esperanza, que es un material que nos enseña desde la creación hasta la resurrección. Entonces damos gracias a Dios por este tiempo que hemos pasado algunos meses estudiando los temas principales que apuntan hacia la redención y hacia la salvación. Y la buena noticia que tengo para algunos es que hoy es el último capítulo y la última lección de este material. Y que el Señor nos guíe. En estos días vamos a estar orando para que el siguiente material que empecemos a ver pueda ser de bendición para los hermanos, y pues tenemos que orar. Les pido sus oraciones, mis hermanos, porque este tiempo de discipulado es esencial. Y para aquellos que están visitándonos en el internet y que no han sido parte de todo este proceso, pues yo les voy a poner ahorita en el chat el link para que ustedes puedan seguir en el internet este material de lo que es el proyecto Esperanza. Y también aquellos que gustan pueden escribirme en interno y les mandaré el material que nosotros hemos preparado para dar estas clases. Así que damos gracias a Dios por este tiempo que hemos pasado estudiando el proyecto La Esperanza. El objetivo a través de todas estas lecciones ha sido mirar a Jesucristo desde Génesis, a través de todo el Antiguo Testamento hasta la resurrección de Jesucristo. Y eso es lo que hemos estado haciendo en este tiempo, mis hermanos, estudiando y enfocándonos en conocer quién es Jesucristo a través de todo el Antiguo Testamento. Y bueno, gracias a Dios que ya hemos llegado a la última clase, el último capítulo, y hoy cerraremos esta serie de estudios. Así que, a ver, proyecto Esperanza, lastimosamente cuando ustedes entren al internet, ustedes van a encontrar ahí diferentes idiomas. Ahí a mano derecha en la parte superior, ustedes van a escoger el idioma español para que ustedes puedan escoger www.thehopeprojects, puede escribir ahí, thehopeproject.com, project.com. Muy bien, entonces ahí aquellos que nos están mirando más después de este tiempo, ustedes pueden ingresar allí a esta página y ustedes podrán mirar los videos y todo que va acompañado con esto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vamos a finalizar y a cerrar con broche de oro esta clase de el proyecto La Esperanza. Obviamente, la última clase que nosotros tenemos es la de la resurrección. La de la resurrección. Parece que en mí tuve una equivocación aquí. Voy a corregir. The Hope Project
thehopeproject.com. Eso. Muy bien. Ahí estamos, mis hermanos. Entonces, ustedes pueden, en sus casas, pueden acceder a www.thehopeproject.com y ustedes pueden mirar los videos desde la creación hasta la resurrección de Jesucristo. Muy bien, estamos cerrando el tema este. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 24:44. Lucas 24:44. Esta es una de las historias cuando Jesucristo ya resucitó y se presenta a los discípulos allí en el camino a Emaús, y Él se les aparece a ellos y ellos no lo pueden reconocer. Y llegamos aquí a Lucas 24:44. Dice: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces, sigo leyendo. Dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de todas estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Así termina, perdón, el Evangelio de Lucas. Con las palabras del Señor Jesús, Él termina hablándonos acerca de que lo que se escribió en la ley, dice el versículo 44 de Lucas 24, que lo que se escribió en la ley fue que Jesucristo tenía que morir y resucitar. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor Jesús? Que en todo el Antiguo Testamento, nos habla acerca de la venida de Jesús y que Él va a morir y que Él va a resucitar. Entonces, le damos gracias a Dios porque a través de estos estudios nosotros hemos podido ver que el Antiguo Testamento, de principio a final, nos habla de Jesús. Que el tema principal del Antiguo Testamento apuntaba hacia la venida de Cristo, hacia su muerte y resurrección. Y ha sido emocionante, ¿no? Y también hemos aprendido mucho de estudiar el Antiguo Testamento y mirar a Jesucristo en el Antiguo Testamento. Damos gracias a Dios por esa oportunidad que el Señor nos dio para estudiar este material. Entonces, Lucas 24:44 es justamente uno de los pasajes que el Señor Jesús utiliza para enseñarnos esta verdad. De que el Antiguo Testamento nos muestra de Jesús, muerte y resurrección. Mateo capítulo 4, versículos 5, 18 al 20. Mateo 4, 5, 18 al 20. Vamos a ver. Perdón, es Mateo 45.
A ver cómo está esto. Aquí hay una cita. Un momentito, por favor. Es Mateo. Mateo 5. Voy a leer desde el versículo 17. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Recuerden que lo que nosotros estábamos hablando es que el Antiguo Testamento nos enseñaba de que Jesús va a venir, va a morir y a resucitar. Y aquí en el versículo 17 de Mateo 5 nos dice que Él no vino para abrogar la ley, Él vino para cumplirla. Y literalmente el Señor cumplió la ley, pero cuando dice que Él vino a cumplir la ley, vino a realizar lo que el Antiguo Testamento decía acerca del Mesías. ¿No es cierto? Y la ley nos enseña de que Él venía a morir y resucitar. Cuando está hablando aquí de la ley, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento nos enseñaba de que Jesucristo tenía que venir, morir y resucitar. Y Jesucristo dice, yo he venido para cumplir la ley. Y lo cumplió. Él murió y resucitó. Dice el versículo 18 al 20 de Mateo 5. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En realidad, esto que nosotros leemos aquí nos muestra de que Jesús cumplió todas las cosas que de Él estaban escritas en el Antiguo Testamento. Y no iba a pasar ni una tilde de aquello que se escribió de Jesús en el Antiguo Testamento. Jesús lo cumplió todo. Y parte de esto, lo que nosotros estamos estudiando, es que Jesús venía para morir, ser sepultado y resucitar de los muertos y realizar su obra perfecta para que todos nosotros podamos ser salvos, podamos experimentar la salvación y de esa manera extender el reino de Dios hasta la segunda venida de Cristo, que también nos enseña en el Antiguo Testamento, que Él vendrá a establecer su reino y tendrá un reino que es eterno para siempre. Eso también estudiamos en el Antiguo Testamento. Entonces, todo lo que estaba escrito de Jesucristo se cumplió. Y se cumplirá, porque hay todavía eventos futuros que todavía no se han cumplido y que están escritos en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento es la continuación y nos da con más detalle y cierra el Apocalipsis ya dándonos detalles de cómo se van a cumplir todas aquellas cosas que ya estaban escritas, ya estaban escritas de Él en el Antiguo Testamento. Entonces, ha sido, como les dije, una bendición estudiar
a través del Antiguo Testamento todas estas cosas y hoy es la última lección que ya estamos. Y para aquellos de la Iglesia Renacimiento que tienen el manual, estamos en la página 30 y nos toca ver ahora el punto 12. En el Nuevo Testamento vemos que el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, vamos a abrir nuestras Biblias, en 1 Corintios capítulo 15, 28, nos enseña que para tener perdón de pecados era necesario que Cristo muriera y resucitara, ¿sí? Muriera y resucitara. Vamos a ver, 1 Corintios capítulo 15, voy a leerles desde el 12, les voy a leer, desde el 12 hasta el 17. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Era necesario que Jesucristo resucitase de los muertos, para que el perdón de los pecados se lleve a cabo y se haga eficaz. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué era necesario que Jesús se levante de los muertos? Y de esa manera el perdón de pecados sea una realidad para las personas. Vamos a leer eso en Romanos, en el capítulo 1. Romanos, el capítulo 1. En el versículo 4. Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y aquí nosotros vemos algo que es importantísimo, porque la resurrección es la base, el fundamento, la piedra angular del cristianismo. Si Jesucristo no resucitó, todo lo demás sería una farsa, una mentira. El apóstol Pablo nos dice ahí en 1 Corintios, los cristianos seríamos dignos de conmiseración, es decir, de lástima. Las personas podrían decir, qué loquitos estos creyendo que Jesús se levantó de los muertos. Están perdiendo el tiempo. Mejor dice el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, comamos y bebamos que mañana moriremos. O sea, si Cristo no resucitó, todo lo que dijo Jesucristo es mentira. Porque el Señor Jesús dijo que Él iba a resucitar, a morir y a resucitar al tercer día. Por eso vimos la clase pasada que los del Sanedrín estaban súper preocupados porque Jesús había dicho que Él iba a resucitar. Y ellos se aseguraron que la piedra que pusieron ahí en la tumba esté sellada y que nadie pueda atreverse a acercar. Pusieron guardias, los soldados romanos estuvieron ahí cuidando la tumba de Jesús para que nadie pueda robar el cuerpo. Eso era el propósito, ¿no? Porque Jesús había dicho que iba a resucitar. Y claro, Jesús resucitó.
hubo un temblor, se movió la piedra. La piedra no se movió para que Jesús pueda salir, porque con un cuerpo glorificado no era necesario quitar la piedra, pero Jesús y Dios quitó la piedra de ahí para que todos podamos ser testigos de que la tumba estaba vacía y de que Jesucristo había resucitado de los muertos. Entonces, era necesario que Jesús resucitase, porque como dice en Romanos 1:4, por la resurrección de Jesús, Él fue declarado Hijo de Dios según el Espíritu de Santidad. Es decir, que la resurrección de Jesucristo vino a ser el sello de que todo lo que dijo Jesús era verdad, de que todo lo que dijo Jesús era verdad. Entonces, como yo digo, la resurrección de Jesucristo es la cereza del pastel. Él vino a cumplir perfectamente la obra que el Padre le envió que hiciese. Y parte de esto era la resurrección. Porque a través de la resurrección, todos los que creen en Jesús, un día también resucitarán. Y esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es que nosotros también, al igual que Cristo resucitó, porque Él fue las primicias, Él fue el primero en resucitar. Bueno, algunas personas dicen, pero Lázaro, y algunas personas Jesucristo resucitó, y otros también resucitaron el día que Jesús resucitó. ¿Por qué se dice que Jesús es el primero de la resurrección? Bueno, Jesús fue el primero en resucitar que nunca más iba a morir. Todos los demás que resucitaron murieron, pero Jesús fue el primero en resucitar y nunca morir. Por eso, para nosotros, creer en Jesús es súper importante. Creer en Jesús es vida. Y dice la palabra, el Señor Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aquellos que mueren físicamente y creen en Jesús, van a la misma presencia del Señor. Ellos ya no mueren espiritualmente. Entonces, Jesús fue el primero en resucitar para no morir. Por eso, los que creemos en Jesús, vamos a resucitar. Y cuando morimos físicamente, en realidad Jesús dijo, no, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En realidad nosotros no vamos a experimentar ya la muerte espiritual, ¿sí? Entonces es súper importante que entendamos eso. Ok, entonces leímos Primera de Corintios. Vamos a leer también Primera de Corintios 15, 54 al 57, donde ahí se nos narra con un poco más de detalle cómo se va a realizar esto de la resurrección. Y mejor les leo desde el versículo 51. Desde el versículo 51 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio del Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes, constantes,
creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, damos gracias a Dios porque tenemos esta esperanza de que nosotros vamos a resucitar, de que estos cuerpos corruptibles que nosotros tenemos un día serán incorruptibles. Tenemos la esperanza, mis hermanos, de que nosotros vamos a ser semejantes al Señor Jesús. Eso dice, vamos a leer en Primera de Juan 3, me encantan esos versículos. Primera de Juan capítulo 3, versículos 2 y 3. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, a sí mismo se purifica como Él es puro. Dice aquí que un día nosotros seremos semejantes a Él. Es decir, nosotros también participaremos de un cuerpo redimido, un cuerpo glorificado, un cuerpo que va a ser de la misma calidad de el que tuvo el Señor Jesús cuando Él resucitó, y vamos a estar con Él para siempre. Entonces, esa es la esperanza de la resurrección. Si Jesucristo resucitó, entonces, nuestros pecados son perdonados y nuestra esperanza es una esperanza viva. Nuestra esperanza es una esperanza viva, es algo real. ¿Qué quiere decir la palabra esperanza? La palabra esperanza quiere decir que yo, por medio del Espíritu, ya puedo apropiarme, gozarme de las realidades futuras, en este caso de la resurrección, como si ya fuesen. ¿Sí? Como si ya fuesen. De hecho, la palabra del Señor nos dice que todos los que hemos creído en Cristo Jesús, hemos muerto con Cristo, hemos sido sepultados y hemos sido resucitados espiritualmente hablando. Nosotros ya participamos de ese poder de la resurrección. Aunque en un futuro todavía nos espera la redención de nuestros cuerpos, la transformación de cuerpos terrenales a cuerpos espirituales, o de cuerpos animales a cuerpos celestiales. Eso, aunque está por venir, ¿verdad? Aunque está por venir, la realidad del poder de la resurrección ya mora en nosotros. Eso es una realidad. Miremos, Romanos en el capítulo 8, versículo 11, ya nos enseña estas realidades, ¿sí? Ya nos enseña estas realidades. Dice, y si el espíritu de aquel, Romanos 8, 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Fíjese, en este versículo, Romanos 8:11, nos muestra que el poder de la resurrección ya está en nosotros. No es algo futuro. El poder ya está. El cuerpo glorificado todavía no está. Pero, ¿qué es lo que hace el Espíritu de Dios en nosotros? Nos hace experimentar el poder de la resurrección a nosotros y nos da una esperanza viva de que también nuestros cuerpos van a ser glorificados. Y dice la Biblia, el que tiene esta esperanza, a sí mismo se purifica como Él es puro.
Es decir, que los cristianos que en realidad estamos disfrutando del Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, que mora en nosotros, nos debe llevar a vivir una vida apartada del pecado, una vida en servicio al Señor, porque para esto el Señor resucitó. Vamos a leer para qué resucitó. Romanos 14, 9, dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. ¿Para qué resucitó el Señor Jesús? Dice, Él resucitó para ser Señor, para tener el control de tu vida, para dirigir tu vida, para que tú puedas hacer la voluntad de Dios. Para eso Él resucitó. No solamente Él resucitó para que un día nosotros estemos en el cielo y ahí sí vamos a estar cantando alabanzas por siempre, amén, aleluya, Dios. No, eso no es el propósito por el cual el Señor resucitó, es para ser el Señor de nuestras vidas, para que nosotros podamos humillarnos delante de Él, con temor y reverencia, servirle al Señor. Para eso Él resucitó. Él no resucitó simplemente para que nosotros estemos esperando cuándo vendrá el Señor a llevar a su iglesia. Y mientras tanto nosotros estamos enfocados en las cosas de este mundo, de la tierra, de las cosas. Estamos súper enfocados en eso. El Señor resucitó para darnos una esperanza viva, para que el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, que mora en nosotros, esté conectado con las promesas que todavía no se han cumplido. De eso se trata la palabra esperanza. La palabra esperanza se trata de que hoy nosotros disfrutemos. Y como que si ya palpáramos o viéramos las cosas que van a venir, nosotros las disfrutemos. Y que ese sea nuestro enfoque. Nuestro enfoque tiene que ser en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Como nos dice el libro de Colosenses. Vamos a Colosenses en el capítulo 3. Fíjense en lo que dice Colosenses 3 hablando de la resurrección. Versículo 1 de Colosenses 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, eso quiere decir, siendo que ya han resucitado con Cristo, espiritualmente hablando, busquen las cosas de arriba. Esa palabra buscar, en el griego es la palabra seteite, que significa buscar con urgencia, perseguir hasta alcanzarlo. Tenemos que estar buscando las cosas de arriba, persiguiendo las cosas de arriba, poniendo como prioridad las cosas de arriba, no las de la tierra. Donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Y fíjese en el versículo 2, tomando en cuenta lo que ya se dijo en el 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba. Y esta palabra poned la mira, en el griego es la palabra phroneite, que significa tener una mente orientada hacia Él, poner tus anhelos orientados hacia Dios. Eso es lo que significa la palabra poned la mira, que nuestros pensamientos, nuestros anhelos y nuestros deseos estén en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Los anhelos, los deseos tienen que estar puestos ahí arriba, mis hermanos. Entonces, eso es lo que hace el poder de la resurrección en nosotros. Ese poder de la resurrección que ya mora en nosotros, según Romanos 8:11, nos debería llevar a nosotros a buscar las cosas de arriba y a poner la mira en las cosas
de arriba. Y volvemos a Romanos capítulo 8, versículos 12, 13 y 14, dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el poder de la resurrección por el Espíritu que mora en nosotros hace realidad que nosotros podamos vivir una vida controlada por el Espíritu y no por la carne. Eso es lo que hace el poder de la resurrección de Jesucristo en un cristiano. Qué hermoso, mis hermanos. Este es un tema que debería nosotros apasionarnos. Y justamente que nosotros estamos viviendo en este medio y con las circunstancias que estamos pasando. Cualquier día, como dijo un pastor, muchas personas están preocupadas porque van a morir. Y muchas personas están con temor, con miedo, porque piensan que van a morir. Pero los cristianos tenemos una esperanza viva. Estamos conectados por medio del Espíritu con las promesas futuras. Y por medio del Espíritu, esas realidades futuras se hacen presentes en nosotros y producen en nosotros esperanza viva. Esa conexión del Espíritu de Dios en nosotros y las cosas del futuro producen en nosotros una esperanza viva. Otra de las promesas que nosotros tenemos del Señor, que están en el futuro, es que nosotros vamos a reinar con Él. Y el Espíritu de Dios se conecta con esa realidad futura para que nosotros podamos vivir como reyes y sacerdotes en el mundo presente. Eso es emocionante. Bueno, me gustaría a mí desarrollar más este pensamiento, pero en realidad hay mucho más. Pero como estamos estudiando esto de la resurrección, es súper importante que entendamos esto, mis hermanos. Que la resurrección no solamente fue un evento histórico, sino que el Señor Jesús nos dio el Espíritu Santo para que ese poder de la resurrección sea una realidad en nuestras vidas. Bien, mis hermanos, recuerdo de esto porque hace muchos años me tocó escribir a mí una tesis, justamente cuando me tocó graduarme de ahí del seminario en Canadá. La tesis se llamó "Cómo el futuro invade el presente". Y siempre que hablo de estos temas, me recuerdo de aquellos días que estaba investigando, estudiando, pero a través de los años, pues eso ha ido haciéndose como carne, ¿no es cierto?, en mi vida. Y cuando yo hablo de estas cosas, en realidad me emociono y me gustaría que todos los cristianos tengamos esa perspectiva. Una esperanza viva. Una vida que nos lleve a vivir apartados del pecado, apartados del mundo, en el sentido del sistema de este mundo, de la corrupción de este mundo, pero amando a la gente de este mundo, estando presentes y viviendo cristianamente en los trabajos en que cada uno desempeña. Entonces, es emocionante esto, mis hermanos. Bien, para aquellos que están entrando en el internet, estamos estudiando la resurrección de Jesucristo. Esto ya es el último capítulo del discipulado que hemos estado estudiando en la Iglesia Renacimiento. Y créanme que después de estas cosas que están sucediendo y de estar en el internet, yo creo que debemos
pasar por internet también las enseñanzas que estamos dando en la iglesia, para que muchas otras personas puedan llegar a ser bendecidas por la enseñanza de la palabra de Dios. Y pues oren, no sé qué va a pasar. Mientras tanto, mis hermanos, sigamos en esto y aprovechemos de los medios que el Señor nos ha dado. Ok, les decía que para los que han entrado en el internet, hemos estado cubriendo una serie que se llama Proyecto La Esperanza. Y ahí en el chat yo ya les puse la dirección de la página de internet donde ustedes pueden entrar para mirar los videos de ese ministerio. No son videos que nosotros hemos hecho, es otro ministerio que tiene esos videos y que ustedes lo pueden ver. Muy bien, estamos en la página 30 para los de la Iglesia Renacimiento y nos toca ver el punto número 13. Dice, y habló del reino de Dios, enseñándoles que toda autoridad le había sido dada en los cielos y en la tierra. Vamos a Mateo capítulo 28. Y siempre me gusta hacer esta pregunta. ¿Por qué el Señor Jesús tuvo que esperar hasta después de la resurrección para darnos la gran comisión? ¿Por qué el Señor tuvo que esperar hasta después de la resurrección para darnos la gran comisión? Y nos dice aquí en el libro de Mateo, capítulo 28, versículos del 16 al 20, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús esperó hasta después de la resurrección para dar la gran comisión, porque para realizar el ministerio del discipulado, del evangelismo, la plantación de iglesias, era necesario tener el poder de la resurrección. Es el poder del Espíritu de Dios en nosotros, del Cristo resucitado, que hace posible que nosotros seamos testigos hasta dar la vida, mártires, que hagamos discípulos que se van a fortalecer en la gracia y que plantemos iglesias donde Jesucristo va a ser la cabeza, donde el Cristo resucitado sigue controlando la vida de aquellos que han creído en Él, y cada creyente está conectado con Él, con el que resucitó. Él es la cabeza de la iglesia. Entonces, Jesús esperó dar la gran comisión hasta después de la resurrección, porque era en el poder de Él esto se iba a llevar a cabo. Por eso dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el que resucitó a Jesús de los muertos, nos comparte a nosotros de su poder para que podamos hacer la tarea que tenemos que hacer. No vamos solos, mis hermanos. Él está con nosotros y Él nos capacita para que nosotros podamos hacer la obra que Él nos ha encomendado que hagamos. Fíjese en versículo 18 de Mateo 28. Toda potestad me es dada
en el cielo y en la tierra. Toda potestad. ¿Qué es lo que pasó aquí, mis hermanos? Sabemos nosotros que el príncipe de este mundo es Satanás, ¿no es cierto? La Biblia nos enseña en Efesios 2, el versículo 3, de que el príncipe de este mundo, que los que no creen en Cristo Jesús, andan conforme al príncipe de este mundo, siguiendo sus propios pensamientos, sus propios razonamientos, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos de la carne, porque están bajo el príncipe de este mundo. Pero cuando Jesús murió en la cruz, era necesario que Jesús muriese, ¿para qué? Para vencer a todos los principados y potestades, para arrebatarle a Satanás el poder que él tiene de la vida de aquellos que crean en Jesús, de aquellos que nacen de nuevo. Vamos a leer Colosenses capítulo 2, versículo 15. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La muerte de Jesús vino a quitar el poder de las huestes satánicas, de los demonios. ¿Quiénes son aquellos que se benefician de este poder? Aquellos que nacen de nuevo. Vamos a leer eso en Primera de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 18. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. También nos dice, en Primera de Juan mismo, capítulo 2, versículo 14, os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Por eso Jesús dice ahora en Mateo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esa potestad, esa autoridad, Dios ha investido a los hijos de Dios. Escuchen bien esto, mis hermanos. A los hijos de Dios, Dios los ha investido con su poder y su autoridad, después de haberlos vencido en la cruz, a los demonios, a Satanás. Dios nos traslada, dice la Biblia, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. En el reino de su amado Hijo, Él tiene el control en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos. Porque ahora yo ya tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ustedes vayan y hagan discípulos. Y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el poder del Cristo resucitado, mis hermanos. Jesucristo ha resucitado. Jesús ha resucitado. Nos ha dado de su poder para que podamos cumplir la gran comisión. No es de nuestras propias fuerzas. Es Él obrando a través de nosotros, en nosotros, transformándonos y llevándonos para cumplir el propósito que Él tiene en nuestras vidas. Mis hermanos, el propósito no es que tengamos clubes de amigos en la iglesia. El propósito es que nos unamos todos en esta misión. Ese es el propósito. Como compartía en la hora anterior en el tiempo de oración, la unidad se da cuando nosotros nos unimos en la misión, pero bajo el poder y la autoridad del Señor Jesús. La iglesia no es un club de amigos, como les decía en la hora anterior. La iglesia es el cuerpo de Cristo, en el cual Cristo es la cabeza, y Él es el que da las órdenes.
en el cual el Espíritu de Dios es el que nos toma y nos lleva para que podamos cumplir con la gran comisión. Y es en ese poder que enseñamos la palabra. Versículo 20 de Mateo 18. Enseñándoles a que guarden todas las cosas. Yo os he mandado. Es en el poder de Él que enseñamos, en el poder de Él que predicamos, en el poder de Él que evangelizamos. Es Él el que hace las cosas, mis hermanos. No somos nosotros, es Él. Y damos gracias al Señor Jesús porque Él ha resucitado. Nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ahora Él es la cabeza. Ahora cada uno de nosotros estamos conectados con Él. Imagínense, ahora ya no tenemos edificios. Y yo sí estoy considerando en realidad, en serio esto, ¿no? Como que me está gustando esto de que cada uno es responsable delante de Dios. Muchas personas no toman la responsabilidad de compartir el Evangelio y hacer discípulos, pensando que eso es un ministerio del pastor, un ministerio del anciano, un ministerio de los líderes. Pero a cada uno, dice el Señor, nos tomará cuenta de lo que hayamos hecho mientras estábamos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Y eso es lo que el Señor quiere, mis hermanos. Yo siempre digo, en el cielo va a haber una iglesia, la de Cristo, la que Él compró con su sangre. Una sola cabeza, Cristo. Y el Señor va a pedir cuenta a sus siervos. ¿Quiénes son los siervos de Dios? Todos los hijos de Dios. Somos siervos de Dios. Eso nos enseña la Biblia. Si Él es el Señor, yo soy su siervo. Si Él no es mi Señor, yo hago lo que me da la gana. Pero si Jesucristo es el Señor, yo soy su siervo. Todos los hijos de Dios somos siervos de Dios, mis hermanos. Bueno, para allá los que me conocen, en vez de enseñar muchas veces predico y en vez de predicar muchas veces enseño. Así que seguimos adelante, mis hermanos. Vamos a terminar esta lección, nos falta 2 puntitos más. El cautiverio se había acabado. Dice aquí, vamos a leer Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, que es súper importante para nosotros. Voy a leer desde el versículo 31 al 33. Juan 8, 31 al 33 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no ha hallado cabida en vuestros corazones. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Bien, aquí vemos nosotros de que lo que nos libera a nosotros, dice aquí, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si el Hijo, subrayen eso en sus Biblias, y si el Hijo os libertare,
seréis verdaderamente libres. Ok, ¿qué es conocer la verdad? Conocer la verdad es conocer a Jesús. Conocer a Jesús es tener una íntima relación con Él, una relación personal. Eso es lo que nos dice Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único sabio Dios, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y damos gracias a Dios por eso. Porque los que hemos conocido a Jesús, nos hemos unido a Jesús y tenemos una relación íntima personal con Él. En estos tiempos que estamos viviendo, pues cada uno de nosotros, en las casas, en los hogares donde nosotros estamos, tenemos que disfrutar de esta relación íntima con Él. No necesitamos ir a ningún lugar, a ningún edificio, o algunos les llaman templo. No necesitamos. Les decía el otro día, es interesante esto que estamos experimentando, de que la verdadera unidad es en el espíritu, mis hermanos. Debemos de estar unidos en espíritu, ¿sí? Debemos de estar unidos en el propósito del Evangelio. Debemos de estar unidos, no juntos, unidos. Es diferente. Debemos de estar unidos en Él, como nos dice en Efesios capítulo 4. Vamos a leer esto de la unidad, Efesios capítulo 4. Porque el Cristo resucitado, mis hermanos, quiere que nosotros estemos unidos en la misión. Efesios 4, versículo 1 hasta el 6, dice: yo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Mi hermano, subraye eso en su Biblia: unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. La unidad tiene que ser en el Espíritu. Es el Espíritu que nos une, mis hermanos, porque el Espíritu de Dios nos va a llevar a hacer la voluntad de Dios. El Espíritu que levantó a Jesús de los muertos nos va a acompañar y a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el Espíritu de Dios. Eso es la unidad en el Espíritu, que es el vínculo de la paz. Dice, un cuerpo. Yo les decía, mis hermanos, hay solo una iglesia en el mundo, un cuerpo y un espíritu. Fíjense, otra vez se repite la palabra espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Mis hermanos, nosotros estamos unidos en la vocación. La vocación es la de ser hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos que tener los propósitos y los intereses de Dios. Dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, lo cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, nosotros estamos experimentando, si nosotros conocemos a Jesús, Él nos hace libres. Y dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué quiere decir eso? Que la vida de Jesús en nosotros es lo único que nos puede dar libertad. La libertad no viene por el conocimiento de la Biblia.
Dice, conoceréis la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es Jesús, es una persona. No es una filosofía o una doctrina. La verdad es Jesús. Por eso más adelante dice, si el Hijo os libertare, es decir, si Cristo vive y controla tu vida, vas a experimentar libertad. El Señor Jesús nos ha liberado del pecado, nos ha liberado de las mentiras, del engaño. Y cuando Él vive en nosotros y toma el control de nuestra vida, voy a experimentar su libertad. La libertad no viene simplemente por conocer la Biblia. La libertad viene cuando Cristo Jesús toma el control de tu vida. Ahí vas a ser libre. Si Él no toma el control de tu vida, entonces vas a seguir siendo esclavo, porque vas a seguir haciendo las cosas que tú quieres, las cosas que tú piensas, las cosas que tú deseas. Eso es lo que vas a terminar haciendo. Entonces te vuelves esclavo del pecado y de ti mismo. Cuando Jesús controla tu vida, entonces eres libre. ¿Para qué? Para hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Para darte una vida que Él quiere que la experimente. Para los que tienen el manual, página 30, el número 15. Jesús ascendió al cielo. Hechos 1, 9 al 11. Hechos 1, 9 al 11. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Tenemos aquí ya la ascensión de Jesús. Jesús termina su ministerio en la tierra. Después de estar 40 días, después de haber resucitado con sus discípulos. Y en 1 Corintios 15 dice que Él se apareció a más de 500 personas a la vez. Ha llegado el momento de la ascensión. El Señor Jesús se va. Y me imagino que los discípulos estaban tan emocionados escuchando las enseñanzas del Señor Jesús en cuanto a cómo es el reino. Y si Él iba a restaurar Israel y el reino, ellos querían saber cuándo iban a hacer estas cosas. Y el Señor Jesús les dijo, no, a ustedes no les compete saber los tiempos y las sazones, pero una cosa sí tienen que saber. Van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos. En otras palabras, Israel no va a ser restaurado todavía, pero una cosa, ustedes recibirán el poder del Espíritu Santo para que ustedes extiendan el reino de Dios en todas las naciones, haciendo discípulos, predicando el Evangelio, formando iglesias que se reproducen. Eso es lo que el Señor Jesús les dijo. Ir y hacer discípulos, enseñándoles, bautizándoles. A ver, voy a volver un poquito a la Gran Comisión, porque no expliqué eso. ¿Cómo quiere el Señor que nosotros hagamos la Gran Comisión? Dice ahí, Mateo 28 dice, por tanto, id y hacer discípulos. La palabra id es un gerundio que es yendo. En el original es yendo a ser discípulos, bautizándolos y enseñándoles. Aquí tenemos 3 gerundios
y un imperativo. Es decir, que nos da el mandato y la manera de cumplir este mandato. Los gerundios nos indican la manera en que tenemos que cumplir el mandato que Él nos da. ¿Cuál es el mandato? Hacer discípulos. Ese es el imperativo. Los gerundios son ir, oyendo, mejor dicho, que esa es una mejor traducción, yendo, hagan discípulos. Es decir, mientras ustedes vivan con sus familias, con sus vecinos, compartan el Evangelio. Mientras ustedes están con ellos, no tienen que irse a la África, a la China, a otro país. Bueno, el Señor me ha dado a mí el privilegio de estar en diferentes países. Y saludos a los hermanos de México. Una hermana me escribió esta mañana: hermano, acuérdese de nosotros, estamos en México. Claro, ahora yo estoy en Ecuador y el Señor nos tiene aquí. Pero me dice la hermana: estamos siguiendo sus predicaciones, sus enseñanzas. Gracias a Dios. Pero el Señor no quiere que pensemos en que tenemos que ir a otros países a hacer la obra. El Señor dice: mientras vivan, vayan, yendo, mientras vivan con sus vecinos, con sus familiares, hagan discípulos. Dice también, bautizándolos. ¿Qué tienen que hacer? Cuando creen, las personas a las que ustedes les han compartido el Evangelio, tienen que bautizarlos. Nosotros estamos hablando de tener iglesias pequeñas en casas, de 4 o 5 familias, iglesias pequeñas, para que en esa iglesia se haga todo esto, ¿no es cierto? Se enseñe la palabra, se bautice. Y también dice, enseñándoles a que guarden. Tenemos que enseñar la palabra. En este momento hemos abierto una escuela de hermenéutica para los líderes de las iglesias en casa, para que aprendan a interpretar la Biblia y puedan enseñar en sus diferentes iglesias pequeñas la palabra de Dios. Entonces, es importantísimo esto, mis hermanos. Un imperativo, 3 gerundios. El imperativo, el mandato, hacer discípulos. Los gerundios, yendo, bautizando y enseñando. Esa es la manera que el Señor quiere que hagamos las cosas. Y después de ascender a los cielos del Señor Jesús, ya se despide y se va el Señor Jesús. Y los ángeles les dicen, ¿qué hacen mirando? Vamos a leer Lucas 24, 50 y 51. Lucas 24, 50 y 51. Dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Recuerden que el templo fue destruido en el año 70, cuando el emperador Tito vino. Y cuando destruyeron el templo, las iglesias continuaron las reuniones en las casas. Y eso es emocionante. Es emocionante porque nosotros lo estamos viviendo ahora, mis hermanos. En las casas estamos aquí alabando al Señor, predicando la palabra, enseñando la palabra. Yo creo que el Señor ya sabía todo esto que iba a pasar y que iba a tener internet y que íbamos a estar en nuestras casas y que íbamos a estar escuchando la palabra. Es emocionante todo esto, mis hermanos. El Señor Jesús ascendió al cielo. Les prometió a ellos que les enviaría el Espíritu Santo, como ya hemos dicho. Ya hemos hablado del Espíritu que levantó a Jesús de los muertos. Nos ha dado a nosotros la autoridad para que nosotros podamos predicar el Evangelio
y que el maligno no nos toque. Los demonios ya no nos tocan, mis hermanos, porque el Señor ha puesto un cerco alrededor de nosotros, de sus hijos. Hemos sido sellados con el Espíritu de Dios y el maligno no nos toca. El Señor Jesús mismo muchas veces nos permite pasar por problemas, tribulaciones, pero Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos la promesa del Señor. Él no nos va a dejar solos. Él no nos va a dejar solos. Vamos a continuar con la tarea que el Señor nos ha dejado. Y oremos para que el Señor mismo nos utilice. Damos gracias a Dios, mis hermanos. Lo único que nos queda decir es que la iglesia empezó ahí, en el día de Pentecostés, con 120 personas. Testificaron, se fueron llenos del Espíritu Santo, se fueron a todas las naciones, compartieron el Evangelio y ahora nosotros somos bendecidos. Ahora nosotros tenemos que caminar en esa dirección que el Señor mismo nos ha llevado. Damos gracias a Dios, mis hermanos, y espero que este tiempo de discipulado, el próximo domingo a las 10 de la mañana, continuaremos con esto. Pero todas las noches a las 9 de la noche, excepto los domingos, estamos en el internet, y que este ministerio a través del internet, mis hermanos, sea de mucha bendición. Oremos, mis hermanos, dando gracias a Dios por este estudio. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, por enseñarnos con tu palabra. Señor, qué hermoso que ha sido esta mañana, Señor, entender lo de la resurrección y del poder que habita en nosotros. Señor, gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. A las 11:30 de la mañana estaremos transmitiendo el servicio que tenemos de alabanza, adoración y predicación de la palabra. En esta mañana nuestro hermano Osvaldo Castro nos estará predicando la palabra del Señor. Que el Señor continúe obrando y bendiciendo. 11:30 les esperamos.